Hola, buen día. Mi nombre es Salazar Hernández Daniela Jimena, estudiante de medicina del primer año de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y hoy les voy a hablar un poco sobre la ictiosis. ¿Qué es la ictiosis? La ictiosis es un término que se aplica a un grupo de enfermedades cutáneas caracterizadas por la queratinización excesiva de la piel. Esto nos dará una alteración básica que reside en la epidermis, específicamente en el estrato córneo, el cual, como ya sabemos, por su alto contenido de lípidos y su grosor, es en el que va a incrementar la velocidad de la descamación. La ictiosis se caracteriza por la piel seca, escamosa o engrosada. Este proceso se suele asociar a alteraciones de las glándulas sudoríparas. También se considera una alteración de la cornificación. ¿Qué es esto? Bueno, este término se utiliza para designar las anormalidades que se presentan en cualquiera de las fases que se llevan a cabo durante la diferenciación epidérmica terminal. La finalidad de esta fase es la de formar el estrato córneo. Entonces, ya que quedó claro, hablemos de los tipos de ictiosis. Es un tanto complejo mencionarlos, ya que cada autor clasifica a las ictiosis de acuerdo a sus consideraciones y a lo largo del tiempo ha cambiado mucho. Sin embargo, en el siglo XX aproximadamente se clasificaban en formas autosómicas, que son las dominantes y las recesivas, y la forma ligada al sexo. Luego introducen las formas de herencia, fundamentalmente entre la ictiosis vulgar y la ictiosis ligada al cromosoma X, y años más tarde las normocinéticas y las hipercinéticas. Como les digo, es complejo, sin embargo, se describen 36 tipos de ictiosis que se dividen en tres grandes grupos, los cuales son las dermatosis ictiosiforme, las ictiosis recesivas y las ictiosis verdaderas. Bien, las ictiosis recesivas son aquellas que se van a dar si el defecto se encuentra a nivel enzimático. La dermatosis ictiosiforme son enfermedades multisistémicas que presentan trastornos de la descamación debido a múltiples causas. Y yo les hablaré de las ictiosis verdaderas como tal. Las ictiosis verdaderas son autosómicas dominantes. Se desarrollan cuando existe alteración a nivel de los cronocitos. Si el defecto se llega a encontrar a nivel de las proteínas intercelulares, se trata de una ictiosis congénita recesiva. A su vez, las ictiosis verdaderas se dividen en tres: las autosómicas dominantes, autosómicas recesivas y las recesivas ligadas al cromosoma X. Como ejemplo de cada una, autosómicas dominantes les mencionaré la ictiosis vulgar, de autosómicas recesivas la ictiosis laminar, y de una recesiva ligada al cromosoma X, les hablaré de la ictiosis ligada al cromosoma X y la ictiosis nigricana. Ahora, ¿qué es la ictiosis vulgar? La ictiosis vulgar es la forma de ictiosis más frecuente a nivel mundial y la segunda en México. Se le considera como de retención o normocinética porque el defecto se encuentra a nivel de la descamación, la cual se lleva a cabo en forma un poco más lenta. Genéticamente es un desorden autosómico dominante y con penetración compleja y no produce manifestaciones extracelulares. Ahora, la ictiosis laminar. La ictiosis laminar se va a considerar parte del grupo de ictiosis congénitas recesivas. Sin embargo, hay casos reportados de herencia autosómica dominante. Los pacientes afectados se inician en nacimiento como bebé colodión y con eritodermia. Les voy a explicar qué es un bebé colodión. Un bebé colodión es una genodermatosis caracterizada por la presencia de una membrana pergaminada que recubre al recién nacido. Esto le va a dificultar los movimientos respiratorios y la lactancia. Y la eritrodermia es un enrojecimiento generalizado de la piel. Se acompaña de descamación, despellejamiento y exfoliación de la piel. Y puede incluir picación y, en algunos casos, caída del cabello. Ahora, en la que yo me voy a ir un poco más enfocada es en la ictiosis ligada al cromosoma X. Esta ictiosis es la más frecuente en México, afecta aproximadamente 1 de cada 6,000 hombres y se trata de una ictiosis por retención, con alteración en niveles de los cronocitos. Hace rato no les expliqué qué son los cornecitos. Los cornecitos son aquellos queratinocitos diferenciados que componen la mayor parte del estrato córneo. Bien, ahora, ¿qué alteración embriológica tenemos en la ictiosis ligada al cromosoma X? Como hace rato lo mencioné, es la más común en México y a nivel mundial es la segunda más común, con una prevalencia de 1 en 2,000 a 6,000 nacidos. La mayoría de los casos de ictiosis son hereditarios, pero algunos tipos aparecen como resultado de síndromes o enfermedades genéticos. Y hablando específicamente de la ictiosis ligada al cromosoma X, habitualmente se hereda como un rasgo autosómico recesivo, pero también puede estar ligado al cromosoma X. En este último caso se produce por una deleción en el 90% de los casos, o una mutación inactivante en el gen que codifica la enzima sulfatasa esteroidea. Esta enzima es muy importante y se las voy a estar mencionando mucho. La sulfatasa esteroidea también se conoce como enzima SE.
Bueno, ajá, esto se va a estar localizando en el cromosoma X, por lo cual afecta a los niños de madres portadoras. El déficit enzimático de la epidermis resulta en un aumento del sulfato del colesterol que inhibe la descamación y genera hiperkeratosis por retención. En la placenta, los fetos afectados resultan en una disminución de los niveles de estrógenos, lo que hará que afecte el inicio y progresión del trabajo de parto. La deficiencia de esta sulfatasa esteroidea conduce a alteraciones en el trabajo de parto por deficiencia en la dilatación del cérvix y relativa falla en la respuesta de la oxitocina parental. Entonces, el gen de la sulfatasa esteroidea se ha detectado en la parte distal del brazo corto del cromosoma X. La teoría de Lyon es una teoría que nos va a proponer que por la inactivación de uno de los cromosomas X en las mujeres, la SE escapa a una regulación. Esto quiere decir que el 90% de los pacientes con ictiasis ligada al cromosoma X sufren una lesión completa del gen de la SE. El resto de los casos corresponden únicamente a lesiones parciales o puntuales. Ahora, el estudio bueno, les puse una imagen histológica que está muy bonita. Este estudio histopatológico nos va a mostrar una hiperkeratosis con estrato granuloso normal o hipergranulosis. Y como se puede ver aquí, en la microscopía se observan gránulos de keratoyalina aumentados en número y tamaño. Y el tamaño del grosor del estrato córneo es bastante mayor que en las personas que no sufren de ictesis. Hablamos de los factores de riesgo de esta ictiosis. Se sabe que los niveles urinarios y séricos maternos de la SE están reducidos y esto va a ser un factor que determina el desarrollo de esta dermatosis. Si las anormalidades genéticas no son la causa de la ictiosis, la enfermedad se denomina ictiosis adquirida. Normalmente se puede llegar a relacionar con otras enfermedades como son el cáncer, la enfermedad tiroidea, el VIH-Sida, etc. Un poco del cuadro clínico. El cuadro clínico en todos los tipos de ictiosis va a tener la piel, nos va a presentar una sequedad y descamación y puede estar afectada toda la superficie corporal. Y hablando específicamente ya de la ictiosis ligada al cromosoma X, el inicio de las lesiones suele ocurrir durante los primeros 6 meses de vida y clínicamente se caracteriza por la presencia de escamas de gran tamaño, poligonales, de color café, simétricas y más evidentes en caras extensoras de extremidades inferiores y partes superiores del tronco. Eso es lo que los diferencia de otro tipo de ictiosis. Durante el inicio, se involucra la piel cabelluda, las áreas pariculares, caras laterales y posterior del cuello con una apariencia como de una suciedad. Y debido a estas camas oscuras, con el tiempo, las lesiones en cabeza van a desaparecer, estableciendo un relieve característico de este padecimiento. La enfermedad persiste durante toda la vida del paciente, con descamación que mejora en temporadas cálidas y empeora durante el invierno. Las manifestaciones extracutáneas más frecuentes asociadas con la opacidad corneales, las cuales se observan en el 15% de los pacientes como depósitos de la cápsula posterior de la membrana de Descemet o del estroma corneal, son encontrados con mayor frecuencia durante la segunda y tercera década de vida de los pacientes. La incidencia de la criptorquidia es alta en estos pacientes debido a la deficiencia enzimática. La criptorquidia es un trastorno que se observa en los recién nacidos cuando uno o ambos testículos no descendieron de la bolsa testicular, como se muestra en esta imagen. Ahora, entre los hallazgos neurológicos asociados se pueden desarrollar crisis convulsivas y desórdenes psicológicos relativos. Sin embargo, no se ha observado un compromiso ungueal, dental o mucoso. El diagnóstico. Como tal, aquí me fui un poco, no específicamente en la icteosis laminar ligada al cromosoma X, sino a todos los tipos de icteosis. Es importante realizar una historia clínica primero detallada y un examen físico completo con énfasis en el fenotipo cutáneo, contando el patrón de descamación, la hiperkeratosis, la calidad y el color de las escamas, el inicio, la evolución, si por ejemplo fue un bebé colodion, si tenía eritrodermia al nacimiento o tenía una ictesis al inicio tardío, presencia de otras características dermatológicas como, no sé, ampollas, erosiones, alteraciones de los panereos y algún compromiso extracutáneo o una historia familiar con un patrón de herencia.
Ahora, ya que hicimos nuestra historia, tenemos que considerar el diagnóstico diferencial, que se va a realizar principalmente en la ictiosis vulgar e ictiosis laminar. En las madres, bueno, primero les puse 5 tipos de diagnóstico. En las madres se va a desarrollar complicaciones durante el trabajo de parto, durante la prolongación, que esto junto con la presencia de alteraciones en el desarrollo testicular de estos pacientes, pues va a ayudar a hacer un diagnóstico temprano y correcto de la ictiosis ligada al cromosoma X. Tenemos otras 2 formas, que es la directa e indirecta. La directa es una determinación de la SE en sangre, tanto en la madre como en el hijo. Esto se va a encontrar 100%, se encuentra disminuida, perdón, en las mujeres portadoras y en los hombres, en los varones, en los hijos, se encuentra ausente. Ahora, la indirecta, habrá un aumento de sustratos de la S en los tejidos, un aumento de la beta y de la prebeta lipoproteína con electroforesis de proteína. Una más común es la biopsia cutánea. La biopsia cutánea lo que hará es que se extrae una pequeña muestra de la piel para examinarla y esta muestra de piel se examina con un microscopio para detectar pues la enfermedad. No solamente sirve para ictiosis, también puede servir para cáncer de piel, infecciones de piel, enfermedades de la piel, etc. Y último diagnóstico, es posible este diagnóstico prenatal incluso mediante la amniocentesis a la mitad del primer trimestre de embarazo. Al no detectarse actividad de la sulfatasa esteroidea en las células, la cual se atribuye a una mortalidad perinatal más alta. Y el tratamiento, afortunadamente, la mayoría de los casos de ictiosis ligada al cromosoma X mejoran con la edad y durante el verano, porque como les expliqué hace rato, el cambio de clima es importante para las personas con ictiosis ligada al cromosoma X. Las formas clínicas moderadas se benefician con un uso de queratolíticos, tópicos, emolientes y agentes hidratantes. Los queratolíticos y queratoprolásticos más utilizados son el ácido salicílico a concentraciones que varían, pero normalmente están del 3 al 6% según el grosor de la escama, y el ácido láctico y la urea del 20 al 40%. Ahora, les hablaré de estos medicamentos como específicamente. La alfa hidroxiácidos, ¿estos qué son? Bueno, es un grupo que son ácidos naturales, higroscópicos, cuya función es hidratar ampliamente la piel. Y algunos ejemplos podrían ser, por ejemplo, el ácido láctico, el ácido glicólico, el ácido pirúvico, etcétera. Pero, ¿qué hacen? Actúan causando la separación de los corneocitos en el estrato córneo. Y con la aplicación de 2 veces al día del ácido láctico al 12%, se obtienen mejores resultados que con la aplicación de cremas incluso a base de petrolato. Esta imagen es de el uso de alfa hidroxiácidos. Ahora, otro sería el propilenglicol. Es una molécula simple que va a actuar como agente higroscópico igual, pero este va a establecer un gradiente de agua y va a lograr que pase a través del estrato córneo seco. Se va a usar como un vehículo, por así decirlo, para muchas cremas y pocas noches de tratamiento pueden inducir a la descamación y al cierre de las fibras y esto puede estar muy bien para el paciente. Otro grupo serían los retinoides, los cuales son de muchas formas de ictiosis, pueden tratar muchas formas de ictiosis y va a tener un derivado fisiológico de la vitamina A y uno de los principales componentes endógenos que controlan el crecimiento y diferenciación de los tejidos epiteliales. Y el último grupo es el hierosol. El hierosol utiliza la propia producción corporal de retinoides para llevar a cabo su mecanismo de acción. Este va a ser útil, bueno, se recomienda más en la adolescencia, porque cuando las manifestaciones clínicas van a ser más pronunciadas es a esta edad y van a tolerar de manera adecuada los efectos adversos de este tratamiento. Y bueno, estas fueron las bibliografías que yo les recomiendo consultar.